Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos tu nombre, Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaya compartiendo el video, hermano, que esto va a comenzar. Esto está bueno hoy. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Estoy aquí compartiéndolo, ¿verdad? En las otras páginas, gloria al Señor. Bajo el tema, las 7 iglesias del siglo XXI. Gloria a Dios. Santo eres tú, Jesús. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos tu nombre. Antes de comenzar con el tema, quiero hacer una oración, ¿verdad? Y a todos ustedes que están ahí, que se están conectando, Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que todos se encuentren bien. Y si hay alguno enfermo, tenga fe y vamos a orar para que el Señor sane toda enfermedad y eche fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Pero quiero hacer una oración especial por mis hermanos en el Ecuador, por toda esa gente que están en Nueva York, básicamente por los países y los estados que han sido, ¿verdad?, mayormente afectados por este virus. Antes de comenzar en esta palabra, ¿verdad? Y quiero que allá donde usted esté me acompañe, ¿verdad? Y cierre sus ojos y clame al Señor conmigo. Vamos a orarle al Señor por todas esas personas que están enfermas en el Ecuador, como dije, en Nueva York, en diferentes estados donde está gravemente, ¿verdad?, con los números espantosamente. Y vamos a orar para que el Señor tenga misericordia, hermano. Hay mucha gente muriendo, hay mucha gente que está siendo afectada por este virus, pero nosotros le creemos a un Dios poderoso y creemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante tu presencia, te damos gracias, Señor. Venimos ante tu presencia para humillarnos delante de ti, oh Dios, reconociendo, Señor, que tú tienes el control del pasado, del presente y del futuro, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres el único en quien nosotros podemos confiar. Tú eres el único en quien nosotros podemos, Padre de la gloria, clamar y venir ante ti, Señor. Tú eres el único Dios real que inclinas tu oído para escuchar el clamor de tus hijos, Señor. Padre, yo te doy gracias porque a pesar de todo sabemos que todas las cosas obran para bien. Y tenemos fe y confianza en esa palabra, Señor. Sabemos que todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando en el mundo, sabemos que todo va a obrar para bien. Sabemos que tú tienes el control porque tú eres soberano, Rey de la tierra, del universo y de todo lo que existe. Señor, te pido en esta hora, junto a mis hermanos que están conectados ahí, te pido, Señor, por esos hermanos allá en el Ecuador. Padre, esa familia extendida de la fe, Padre de la gloria, toda esa gente, Señor, que están pasando por diversas pruebas, Señor, por problemas, por esto del virus, Padre, yo te pido que tú tengas misericordia. Te pido, Señor, que tú seas bendiciéndolos, poniendo tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Mira las personas, Padre mío, que están en esos hospitales, Señor, que están a punto de la muerte, Señor, Padre de la gloria. Te pido que tú envíes un atalaya, Señor, Padre mío, un evangelista, Padre, un guerrero tuyo, Señor, que vaya y les predique el evangelio, Señor, que si es tu voluntad que se vaya, pero que se vaya con Cristo en el corazón. Padre, tu palabra dice, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, Padre. Que no tengamos miedo, Padre mío, de la muerte ni de nada de lo que vaya a acontecer, sino que tengamos la seguridad de que cuando abramos los ojos, Señor, estemos allá delante de tu presencia. Padre, te pido por todas esas familiares que han perdido, Señor, seres queridos en esto de la pandemia, Señor, allá en el Ecuador.
He visto cosas espeluznantes, Padre. Pero te pido, Señor, que tu Espíritu Santo abrace. Tu Espíritu Santo tiene que abrazar, Padre mío, todas estas personas que están perdiendo seres queridos allá en el Ecuador. Padre, te pido por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que en el sufrimiento, en el dolor, Padre mío, haya un bálsamo, Señor, Padre mío. Que tú seas tú secando sus lágrimas, Señor, Padre de la gloria. Clamamos, intercedemos por ellos. Te pido que tú derrames tu paz, Padre mío, sobre cada uno de ellos. Que ellos se sientan, Padre de la gloria, que tú estás con ellos, Padre mío. Así también a los hermanos en Nueva York. He visto noticias de pastores que han muerto, pastoras que han muerto. Padre, te pido que consueles, Padre mío, a cada uno de esos familiares, Señor. Nos unimos, Padre de la gloria, en el sufrimiento, en el llanto, en el dolor, como lo hiciste Jesús con Lázaro, Padre de la gloria. Te pido, Padre mío, que a través de estas ondas sociales del internet, seas tú poniendo la mano, Espíritu Santo de Dios, sanando los cuerpos a todos aquellos que están enfermos en las camas, en los hospitales. Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo rompiendo toda maldición. En el nombre de Jesús, nosotros le creemos al Dios de poder, porque estas señales seguirán a las que creen, dice tu palabra. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Padre, en todos esos hospitales, tú tienes atalayas, tú tienes evangelistas, tú tienes pastores, tú tienes predicadores, Padre, que van a poner la mano, Señor, sobre cada uno de estos enfermos y sanarán en el nombre de Jesús y serán de testimonio. Escúchelo bien, serán de testimonio las miles de almas que Jesucristo va a salvar, que Jesucristo va a sanar en medio de esta pandemia, hermano, que serán de testimonio y le dirán al mundo que eran ateos, que no creían en Dios, pero ahora creen. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, te oramos por todas esas vidas que van a venir a tus pies, que se van a salvar. Muchos de ellos van a perder la vida, pero van a ganar la otra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control. Sabemos, Señor, Padre mío, que tú sabrás todas las cosas, Señor. Te clamamos a ti, Señor, porque tú eres el único que abres la puerta y tú eres el único que la cierra, Señor. Tú eres el único que sabe cuándo se terminará, Padre de la gloria. Así te clamamos por todos los trabajadores que están en los hospitales, las enfermeras, los doctores, Padre mío, que están arriesgando su vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tú les des fortaleza, que tú hagas un vallado alrededor de ellos, Señor. Que los cubras con tu sangre poderosa, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo los guíe, Padre mío, para salvar vidas y para ser de bendición en esta tribulación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, hermano, comparte el video. Vamos a estar hablando bajo el tema las 7 iglesias del siglo XXI. Las 7 iglesias del siglo XXI. Alabado sea el nombre de Jesús. El mensaje de las 7 iglesias contiene serias exhortaciones, ¿verdad? Como también varias felicitaciones y promesas llenas de las maravillas y de las maravillosas esperanzas. También contiene condenatorias. Se dice que gran parte del mensaje de estas 7 iglesias corresponden a nuestra iglesia del siglo XXI, dispersa en todas las naciones. Tenemos también hoy iglesias, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús, humildes como Esmirna, muestra como Sardis, celosas como Éfesos, sagaces como Filadelfias, orgullosas como la Odisea, paganas como Pérgamo y materialistas como Tiatira. Escuche bien, hermano. Mientras yo escudriñaba este pasaje, alabado sea el nombre de Jesús, esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño estudio bajo las 7 iglesias del siglo XXI. Esto puede sonar, ¿verdad?, posiblemente fuerte, las afirmaciones, pero es una realidad. Hay muchos movimientos cristianos muy lindos que trabajan con mucho amor por amor a las almas perdidas y a la vez no ignoran
alabado sea el nombre de Jesús, el inminente arrebatamiento de la iglesia. Pero también hay grupos cuyo comportamiento como iglesia son una vergüenza. Aunque hay personas entre ellos que son verdaderos creyentes. Por eso el mensaje de las iglesias nos deja lindas enseñanzas, hermanos. Nos deja lindas enseñanzas donde Jesucristo nos muestra en estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, alabado sea el nombre de Jesús, donde nosotros podemos ver el espejo. Es una sombra, es una tipología de las diferentes tipos de características de la iglesia en este tiempo, en este siglo XXI. Haremos un estudio sencillito hoy, por encimita. Es mucha información, pero usted apunte con su lápiz, saque su libreta, saque su Biblia, alabado sea el nombre de Jesús, y vamos a ver qué el Señor nos quiere decir en esta noche. Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 1, vamos a la primera iglesia. La primera iglesia se llama Éfeso. Dice que esta iglesia en el versículo 2 tenía obras. Una iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, que tenía arduo trabajo. Era perseverante y valiente al mantener y llamar a los falsos por su nombre. Una iglesia activa hacia proyectos y los completaba. Escuche bien. Es posible que le fatigara el soportar a los falsos apóstoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso está en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y dice la palabra: yo sé tus obras y arduo trabajo, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que dicen a sí mismos apóstoles, y no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre, y no has desmayado. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo mismo sucede hoy en día con algunos líderes de iglesias que se revisten y se aplican títulos de autoridad e imponen sus propios caprichos, ocasionando grandes problemas a la obra del Señor Jesucristo. Hermano, estamos viendo que esta iglesia tenía unas características buenas. Esta iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, dice que era perseverante, dice que soportaba, dice que se mantuvo y que no desmayó en medio de lo que les rodeaba, de los supuestos falsos apóstoles que en aquel tiempo se estaban levantando, como lo vemos en el día de hoy. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice que a pesar de todos estos bonitos elogios que les hace nuestro Señor Jesucristo a través del mensajero, el ángel designado, ¿verdad?, que les reprocha algo. Dice que has perdido tu primer amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya no aman al Señor como al principio. Esto le dolía al Señor, hermano, porque el Señor quiere que nosotros tengamos ese primer amor con Él desde que lo conocimos. Que ese primer amor no se pierda. Que ese primer amor, alabado sea Dios, esté ahí en nuestro corazón. Ese fuego de cómo buscábamos a Dios cuando nos convertimos. Cuando buscábamos a Dios cuando lo necesitábamos. Ese primer amor de buscar su rostro, de predicar su palabra, de buscar su rostro, su Espíritu Santo, de buscar las almas perdidas para que conozcan también de ese verdadero amor que nosotros algún día experimentamos y que poco a poco en esta iglesia de los Éfesos se fue disminuyendo poco a poco. Este amor, alabado sea el nombre de Jesús, en esta primera iglesia, como venimos hablando, fue disminuyendo. Nosotros los creyentes no debemos de vivir de experiencias viejas, sino de un amor nuevo cada día y de experiencias nuevas con el Señor. Hermano, el Señor nos está llamando para que tengamos experiencias nuevas con Él. Él nos está llamando para que avivemos el fuego del amor, ¿verdad?, que alguna vez hubo en nosotros, así como le pasó a la iglesia de los Éfesos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que y se refleja en todo lo de Dios y su plan.
Cuando usted puede ver que una persona tiene el amor, el primer amor por Dios, usted lo ve, hermano, que busca de Dios, que siempre en su boca está lo de Dios, que en sus planes siempre está lo de Dios, obedecer a Dios, vivir en santidad, buscar el rostro del Señor, agradar al Señor. Usted lo ve que todo el tiempo está buscando las cosas del Señor y su plan y su propósito para que se cumpla en su vida. Este primer amor es el fuego que mantiene vivo el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y esto fue lo que Jesucristo le reprochó, alabado sea el nombre de Jesús, a esta iglesia, a Éfeso, porque a pesar de que tenía obras, a pesar de que era perseverante, a pesar de que llamaba a los falsos apóstoles como falsos apóstoles, a pesar de que llamaba a los falsos profetas, pero perdió su primer amor. Alabado sea el nombre de Jesús. El llamado de Jesús, hermano, es arrepentirse, ¿verdad? Porque el Señor nos ama y el Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos a ese primer amor que desde el principio nosotros tuvimos con Él. Porque Él quiere estar cercano a nosotros, Él quiere amarnos, Él quiere intimidar con nosotros, Él quiere tenernos cerca. Porque mientras más cerca estamos del Señor, se nos pega lo del Señor. Por ahí hay un dicho que dicen, el que anda con ladrones, ladrones se convierte. ¿Por qué, hermano? Porque mientras nosotros nos peguemos más de Dios y nos peguemos más de Jesús, más se nos pegan las cosas de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, dice que como la historia del hijo pródigo quiere que volvamos así. O sea, el Señor quiere que nosotros volvamos en sí, como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que dice, y volviendo en sí. O sea, que Él recapacitó y dijo, yo tengo que volver a la casa de mi padre. Pues así mismo Dios, ¿verdad? Jesucristo estaba diciéndole a esta iglesia, tú tienes que volver al primer amor. Tú tienes que volver a eso que te has olvidado. Alabado sea el nombre de Jesús, porque si no viene un castigo, ¿verdad? Horripilante. Dice en el versículo 5, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro o tu candelero, dicen algunas versiones, de su lugar, a menos que te arrepientas. O sea que el Señor le está diciendo, hermano, a mucha gente le está diciendo que tienen que arrepentirse, pero no es un arrepentimiento para condenación, sino es un arrepentimiento para salvación. Es un arrepentimiento para vida eterna. La Biblia dice que hay dos tipos de tristeza. Está la tristeza que viene según el mundo, pero está la tristeza que viene según Dios con el arrepentimiento para salvación. O sea que cuando Dios manda arrepentirse a la gente es porque detrás de ese arrepentimiento, alabado sea el nombre de Jesús, viene una salvación. Porque Dios tenía gente en Éfeso, hermano, que los amaba, que los quería. Gente que no se habían torcido, gente que se habían mantenido en sus caminos. Y Dios les estaba diciendo, tienen que volver al primer amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a ir, ¿verdad? Para los hermanos que están entrando ahora, vamos a hacer un pequeño estudio de las 7 iglesias en el siglo XXI que se comparan con este siglo. Es, alabado sea el nombre de Jesús, una tipología de la iglesia del siglo XXI, hermano. Mire bien las características y escuche bien para que usted vea y usted mismo haga su conclusión y pueda llegar a ver si se parece o no se parece. La segunda iglesia está en el versículo 9, estamos hablando en el capítulo 2 de Apocalipsis, que es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna en el griego es mirra. Alabado sea el nombre de Jesús. Este aceite que usaban, ¿verdad?, para la unción, era un aceite, ¿verdad?, que se usaba también para ungir a los muertos. Dice, esta iglesia había prosperado espiritualmente. Dice que aunque habitaba en un lugar muy comercial, tenía buena población de judíos comerciantes. Por ello, estos judíos se oponían firmemente al establecimiento de la iglesia de Jesucristo. O sea, alabado sea el nombre de Jesús. Esta iglesia Esmirna dice que económicamente no estaba muy enriquecida, pero dice que, alabado sea el nombre de Jesús, su espiritualidad era grande. Y vamos a leerlo, capítulo 2, del versículo 8 en adelante, pero vamos a considerar el 9. Mira lo que dice: conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. En entre comillas, ¿verdad? Estoy leyendo la Biblia, versión textual. Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque, hermano, porque Cristo le estaba diciendo, ustedes eran pobres y yo he visto tu pobreza, pero eres rico. ¿Por qué, hermano? Porque eran ricos espiritualmente.
tenían riquezas en los cielos, hermano. Estaban espiritualmente, eran ricos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Estos judíos que estaban en ese tiempo comercializando en esa área, ellos se estaban oponiendo a la obra de Jesucristo. Estaban tratando de imponer, ¿verdad?, el llamado Jesús, conocido como el Mesías. Ellos no lo querían reconocer. En ese tiempo, ellos se estaban oponiendo grandemente a esta obra del Señor que estaban haciendo en este lugar, en esta ciudad llamada Esmirna. El Señor le habló, ¿verdad?, de la pobreza económica, ¿verdad?, como dijo ahorita, pero le dijo que espiritualmente eran ricos. En este siglo XXI ha resurgido un grupo sectario, escuche bien, este grupo sectario que se autonombra los mesiánicos, poderoso el nombre de Jesús, está formado por ex evangélicos que se sienten judíos y contradicen muchas de las doctrinas fundamentales de la Biblia. O sea, este grupo que se está llamando los mesiánicos, que están por ahí en el internet regado, que ustedes lo ven por montones, están tratando con las doctrinas, tratando de judaizar a la iglesia de Jesucristo. Están tratando de impedir, ellos niegan, alabado el nombre de Jesús, como por ejemplo la deidad de Jesús. Ellos niegan que Jesús es Dios, que Jesús está en la Trinidad de Dios. Ellos lo ven como un profeta, pero no lo ven como si fuera Dios, el poder de Dios manifestado, encarnado en su Hijo Jesucristo. Ellos niegan eso, aunque los reconocen como Mesías. Imagínense en el disparate que tienen de doctrina. Niegan también, hermano, esta gente niegan el arrebatamiento de la iglesia. Dice que eso no existe, que eso son falacias. Alabado sea el nombre de Jesús. También dice que niegan como a Pablo, como apóstol a los gentiles y el Nuevo Testamento. O sea, esta gente, los mesiánicos, ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos no creen en Pablo como el apóstol de los gentiles, ellos no creen en muchos libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha engañado, hermano, y tienen en su mente, tienen un arroz con jueyes, como dicen en Puerto Rico. Alabado sea el nombre de Jesús. Aunque algunos de ellos que son judíos de sangre, pero evangélicos, esos son 20 pesos aparte. O sea, hay algunos de esos judíos, hermano, que son judíos de sangre, que se convirtieron al evangelio y siguen practicando sus costumbres judías, pero ellos creen en Cristo como Mesías, ellos reconocen a Jesucristo, ellos creen en el arrebatamiento, ellos predican que Cristo viene pronto. O sea, esos son otros 20 pesos aparte. Los mesiánicos que yo te estoy hablando de ex pastores, estoy hablando de ex cristianos, que eran cristianos evangélicos, y una doctrina de judaica se les metió por dentro y ahora están completamente dedicados tú sabes, a la religión mesiánica. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dejaron todos los fundamentos bíblicos, toda la doctrina sana que aprendieron, la echaron a un lado. Y esas son la gente, hermano, que están en este tiempo engañando también a la iglesia del siglo XXI, como lo vimos en esta iglesia de Esmirna. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice aquí, hermano. Las circunstancias de Esmirna dice que fueron preciosas, ¿verdad? Mártires de Jesús. Esta gente fueron mártires, hermano. Esta gente, alabado sea el nombre de Jesús, estaban muriendo por causa del evangelio. Dice como el valiente caso de Policarpo, que murió mártir en 1600, en el 168 antes de Cristo, bajo el emperador Marco Aurelio. O sea, este hombre murió mártir. Es una de las historias de Esmirna, que murió en ese tiempo, en el año 168 después de Cristo, perdónenme. Dice que a pesar de todos los que murieron en la prueba de aquellos tiempos, el Señor les prometió que verían, aleluya, y que reinarían después de la muerte. Porque, hermano, porque el Señor siempre en estas iglesias, cuando usted lo estudia, usted puede ver que en todas las iglesias el Señor siempre tenía un remanente fiel que nunca se manchó sus vestiduras, que no se mezcló, y siempre el Señor prometía, aleluya, ese remanente fiel que los quería salvar. Hoy en día también tenemos ministros mártires, hermanos, en Cristo, que están dando su vida por causa del evangelio, por causa del Señor Jesucristo, menospreciando sus vidas hasta la muerte
porque, aleluya, su galardón será en las moradas celestiales. Hay montones de personas que están muriendo, hermano, en el Medio Oriente, en África, en diferentes lugares, donde están dando su vida por el Evangelio de Jesucristo. Y mucha gente, hermano, en este lado, como en Estados Unidos, en Latinoamérica, los casos son bien poquitos. Pero en aquel lado del mundo estamos viendo que los mártires están a chorro, hermano. Están muriendo, los están persiguiendo. Se parece lo mismo que se vivió en aquel tiempo en la iglesia de Esmirna. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. La tercera iglesia se llamaba Pérgamo. Eso está en el versículo 17. En el versículo 12 al 17 podemos encontrar la iglesia de Pérgamo. Vamos a leerlo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver ahí en Apocalipsis, para los que están entrando ahora y van a ver el video después. Apocalipsis capítulo 2, el 12 en adelante. Vamos a considerar del 13 en adelante. Dice: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste en mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Escuche bien. Pero tenga unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaán, a quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pérgamo fue grande y próspera desde el principio del siglo III bajo el Imperio Romano. Dice que tenía gran fama, que tenía una biblioteca inmensa que contenía unos 200.000 papiros o 200.000 pérgamos. Por eso es que de ahí que viene el nombre de Pérgamos. Dice que de ahí inicia la industria del pergamino o de los pérgamos, que vinieron a sustituir el papiro, porque el papiro era los rollos antiguos, después pasó al pergamino y después a la composición de libros. O sea que ese lugar aportó mucho. Era bien famosa por esta biblioteca, por estos, ¿verdad?, papiros que pasaron a ser pergaminos, y después de ahí salió la industria de la composición de libros. Pero en el panorama de la iglesia, ¿verdad?, dice que su alrededor habían influencias idólatras, había mucha superstición e hechicería, ya que era el trono de Satanás el que estaba allí en aquel lugar. Dice que había persecución a los creyentes también. O sea, el mismo Jesucristo le estaba diciendo a esta iglesia: yo sé que allí mismito donde tú estás mora Satanás, y yo sé que se ha sido difícil para ti. Yo sé que hay muchas doctrinas falsas. Yo sé que hay mucha hechicería. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que era un panorama difícil. Por el Señor sale con la espada de su boca para defender y pelear por los que eran fieles. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque a pesar, hermano, de que en aquel lugar Pérgamo había idolatría, hechicería, estaba el mismo trono de Satanás, alabado sea el nombre de Jesús, dice la Biblia que Cristo salió a defender con la espada de su boca. Como viene a destruir al anticristo, asimismo también estaba mandando una palabra poderosa, un mensaje a través del ángel, para decirle a la iglesia que con la espada de su boca él iba a destruir, alabado sea el nombre de Jesús, esas potestades de Satanás que se encontraban o se encuentran en aquel lugar. Poderoso sea el nombre de Jesús. Dice que el problema de esta iglesia Pérgamo, hermano, era que toleraban las doctrinas falsas permitidas. O sea, la idolatría, la fornicación, aunque muchos de los pastores no la practicaban, pero las permitían y se mezclaban. O sea, el problema de esta iglesia era que estaban permitiendo todas estas falsas doctrinas. Muchos de ellos permitían la idolatría, muchos de ellos sabían que había gente que estaban haciendo hechicería y lo permitían, ¿verdad? Aunque dice la historia que muchos de los pastores que estaban en esa ciudad no lo predicaban ni lo practicaban.
pero lo toleraban. Y ahí era donde estaba la falla, que Jesucristo le estaba diciendo: ustedes están tolerando, ustedes están dejando que esta gente se mezclen con mis hijos y los hagan caer en diferentes tipos de cosas. También menciona a los nicolaitas, que eran unos idólatras liberales que blasfemaban con herejías las doctrinas fundamentales por la palabra de Dios. Este grupo llamado los nicolaitas, que eran unos desobedientes a la palabra del Señor, que entraron para tergiversar, alabado sea el nombre de Jesús, la doctrina sana de la Escritura, de la Biblia, que el Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros, ¿verdad?, fuéramos creciendo en esa sana enseñanza, en esa sana, ¿verdad?, doctrina, que es a través de la Biblia. ¿Qué pasa? Estos nicolaitas se metían encubiertamente en estos tiempos, ¿verdad? Está pasando lo mismo. Estamos viendo que muchas de las iglesias están corrompidas. Muchas de las iglesias, alabado sea el nombre de Jesús, están corrompidas por estas doctrinas, por estos supuestos líderes que están entrando encubiertamente, alabado sea el nombre de Jesús, para tergiversar la doctrina bíblica. Y no solamente eso, sino para sacar provecho de la gente, de los hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Cristo, ¿verdad?, a través del apóstol Juan, nos deja saber claramente en el Apocalipsis capítulo 2, donde estamos leyendo que esto iba a ocurrir en este tiempo. En este tiempo donde la iglesia se iba a corromper, donde muchas de las personas, alabado sea el nombre de Jesús, se iban a dejar llevar por estas doctrinas de error, donde, alabado sea el nombre de Jesús, iban a caer en la idolatría, en la hechicería, alabado sea el nombre de Jesús, y con esa idolatría, esa hechicería que los iba a conducir hacia la perdición. Pero Dios hace el llamado al arrepentimiento de todos los que practican estas cosas. Escuche bien. Porque Dios siempre, vuelvo y lo repito, muestra su misericordia. A pesar de que estaba la situación en la iglesia, a pesar de que esa situación estaba un poco fuerte, Dios siempre muestra su mano de misericordia y manda a que se arrepientan para poder salvarlos, para poder sacarlos del error, para poder sacarlos del abismo en que se encontraban, porque el Señor sabía que si se mantenían en esa conducta iban a perder su salvación. Vemos una vez más la oportunidad de volverse a Él y sus promesas al que venza. Por eso es que dice: al que venciere, al que venciere. Al que venciere yo le daré, al que venciere yo le daré esto otro. Porque siempre el Señor, a pesar de la condición o a pesar de la situación que esté alrededor, el panorama negativo que se estaba encontrando en esta iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, de Pérgamo, al final el Señor, como quiera, le brinda al que venza esa corona, o le brinda esa vida eterna, o siempre hay una promesa hermosa para todos aquellos que no se manchen, para todos aquellos que no se mezclen, ¿verdad? Como en este caso, dice que Cristo después nos va a señalar el área donde estamos fallando, dando la opción de mejorar y acercarnos más a Él. O sea, Dios siempre va a buscar la manera de corregirnos para que nosotros sigamos caminando hacia el propósito que Él quiere. Eso era lo que Él le estaba llamando a esta iglesia Pérgamo. Él le estaba diciendo: arrepiéntete, mira, estás fallando en esta área, estás permitiendo esta doctrina, estás dejando que esta gente se metan a la iglesia y estén corrompiendo mi sana doctrina, y estás haciendo que mis hijos, los que ya me aceptaron, los que yo lavé con mi sangre, vuelvan otra vez a la idolatría y a la hechicería. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en este tiempo vemos lo mismo. En este tiempo está pasando lo mismo, hermano. Y por eso el Señor me trae con esta palabra. Vamos a seguir, ¿verdad? Porque quiero avanzar. Son muchas las iglesias. Ya vamos por la número 4. La iglesia de Tiatira. Esta se encuentra en el versículo del 18 al 29. Y vamos a leerlo. Ustedes que tienen su Biblia, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. Dice... Vamos a leer del versículo 19 en adelante, capítulo 2 de Apocalipsis 19. Conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que la he hecho en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella,
a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y sus hijos mataré con la mala muerte. Y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones. Escucha bien, estoy leyendo la versión textual. Dice: y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman, digo, no impongo otra carga. No os impongo otra carga. Escuche bien lo que dice el Señor. Sin embargo, lo que tenéis, retenerlo con firmeza hasta que yo venga. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. El significado de Tiatira es actitud sacrificial. O sea que esta iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, tenía una actitud todo el tiempo de sacrificio. Dice que en este lugar o ciudad se le daba mucho homenaje al ocultismo y directamente a Satanás. Hermano, esto era un panorama que estaba bien fuertemente en esta iglesia de Tiatira. Dice que se le daba mucho auge a los sacrificios diabólicos de la idolatría directamente a Satanás. Se dice que la gente aquí eran muy desordenados. O sea, hablando de la ciudad, había mucho desorden. Pero ¿qué pasa? Esta iglesia llamada la Tiatira, fundada en ese lugar de maldad, alabado sea el nombre de Jesús, dice que había muchas fiestas paganas y comidas, bebidas dedicadas a los demonios. Escuche bien, dedicada a los demonios. Era una situación bien difícil para los cristianos. El creyente que rechazaba las comidas y las fiestas con expuestas a burlas y perdían privilegios en sus propios trabajos y hasta sus propias vidas. O sea, en este panorama de Tiatira estamos viendo que a su alrededor había mucha contaminación, había fiestas, había bebidas, había muchas cosas, había idolatría, hechicería, ocultismo, directamente hacia Satanás, que es lo mismo que está pasando en el día de hoy, pero lo vemos en un ambiente más materialista. Alabado sea el nombre de Jesús, donde hoy en día el creyente está más expuesto a todas estas cosas, ya sea por el internet, la televisión. Hay mucha más tecnología donde el creyente está más expuesto a todo este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Había una presión increíble en esos tiempos, hermano. El Señor estaba escudriñando con los ojos de fuego profundamente el pecado de Tiatira. El pecado de Tiatira, dice: pero el Señor salió con sus pies de bronce para pisotear a sus enemigos y salir adelante con los fieles que se esperaban en él y no se habían contaminado. ¿Por qué, hermano? Porque en aquel lugar de Tiatira, el Señor, como dije al principio, en todas las iglesias siempre tenía un remanente fiel, un remanente donde no se habían contaminado con las doctrinas, donde no se habían contaminado con las falsas enseñanzas, donde no se habían contaminado con la hechicería, con la idolatría. Alabado sea el nombre de Jesús, donde mantenían sus vestiduras blancas, viviendo para el Señor en santidad, guardándose del mundo. Ese grupo, el Señor siempre tiene un grupo fiel que no han doblado su rodilla ante los Baales. Pasa lo mismo en este tiempo, hermano. Mire bien para que usted vea. Pasa exactamente lo mismo en este tiempo. Poderoso el nombre de Jesús. Muchos comenzaron, ¿verdad?, a tergiversar y a seguir falsos profetas y falsas enseñanzas que se metían a la iglesia desviándose de la verdad. Pero como en todo lugar, como dijo ahorita, alabado sea el nombre de Jesús, el Señor tiene fieles que no doblan sus rodillas ante los Baales, no importando las circunstancias. ¿Por qué, hermano? Porque van a ver la iglesia de este siglo, la iglesia del siglo XXI, va a pasar por muchas circunstancias, va a pasar por situaciones, problemas, va a ser tentada. La iglesia del siglo XXI va a ser probada, como vemos en todas estas iglesias del Apocalipsis, donde en diferentes áreas fueron probadas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Dios siempre vio en cada grupo que hubo un remanente que se mantuvo. Ay, yo siento la presencia de Dios. Hubo un remanente que se mantuvo fiel a la sana doctrina. Hubo un remanente, hermano, que no se contaminó sus vestiduras con la inmundicia, con el pecado, con la hechicería, con la idolatría, con la maldad del mundo. Pero en este caso estamos viendo que en esta iglesia, esta gente siempre, ¿verdad?,
como todo, Jesucristo dijo que el trigo iba a crecer junto con la cizaña. O sea, vemos que en estas iglesias siempre hubo trigo, pero también hubo cizaña. Pero el Señor siempre le da la oportunidad, ¿verdad?, para que vuelvan a arrepentirse. En el versículo 24 y 25, vamos a leerlo. Dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman, digo, no os impongo otra carga, sin embargo, lo que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga. Al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor siempre le va a dar, ¿verdad?, esa esperanza a esas personas que guarden sus vestiduras, a esas personas que no se mezclen, que no se manchen, que se mantengan firmes en lo que aprendieron, en las sanas enseñanzas, en la Biblia. Después que usted se mantenga limpio, apartado del pecado, va a haber promesas grandes para usted, va a haber promesas lindas y hermosas. El Señor está preparando vestiduras blancas para nosotros. El Señor está preparando moradas hermosas en los cielos para sus fieles, para aquellos que no se contaminaron, hermano. Dice que los que, ¿verdad?, como dije ahora, los que se mantengan en Jesús, que no se mezclen con el engaño, ¿verdad?, de Satanás, el mismo Jesús los hará vencedores, exhortando que nos mantengamos firmes hasta el fin. El Señor le estaba diciendo a esta iglesia: mantente firme, mantente firme, mantente firme. Tú que no te has mezclado con los falsos profetas, tú que no estás siguiendo los pensamientos de hombre, mantente firme, sigue orando. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo, porque hay un grupo allí, hay un grupo que no se ha contaminado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor me viene a traer, ¿verdad?, con esta palabra, porque a pesar de que, como dijo ahorita, las iglesias están corrompidas, hay mucho, ¿verdad?, mucha maldad dentro de las iglesias, hermano. Dios tiene su remanente fiel en cada grupo. Dios tiene su remanente en cada porción, en cada grupo. Dios tiene un remanente que no ha doblado su rodilla ante los Baales. Alabado sea el nombre de Jesús. La quinta iglesia, como venimos hablando, para los que están entrando ahora, estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, pero considerando la tipología de la iglesia de este siglo XXI. Apocalipsis, ahora capítulo 3, la iglesia Sardis. Vamos a leer, ¿verdad?, empezando desde el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice: conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, llegaré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Escuche bien. Y andarán conmigo de blanco, porque son dignos. El que vence, aleluya, escuche bien, el que vence así, se vestirá con vestiduras blancas, y jamás borraré su nombre del rollo de la vida, o del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Esta iglesia, en diferencia a las demás, tenía buenas alabanzas del Señor. Esta iglesia Sardis, ¿verdad?, no le esperaba nada bueno, ¿verdad?, porque dice que no tenía alabanzas buenas del Señor. O sea, esta gente, hermano, estaba más caliente que el switch del sol, como dicen en Puerto Rico. Dice que tenía muy buena reputación ante la sociedad, o sea, ante la gente. Esta iglesia tenía una buena fama, tenía una buena reputación, ¿verdad? Pero ante Dios estaban muertos, hermano. O sea, tenían una apariencia de piedad, tenían una apariencia de que vivían, tenían una apariencia de que eran espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús, pero estaban muertos. Dice que sus obras, sus planes y todo estaba corrompido. ¿Por qué? Dice, porque no tuvieron lo que habían aprendido, no retuvieron las cosas que aprendieron desde el principio, o sea, la sana doctrina. ¿Pasará lo mismo hoy en día? Usted hágase esa pregunta, hermano.
Pasará lo mismo hoy en día, estará pasando lo mismo hoy en día, hermanos, donde iglesias que fueron fundadas en la sana doctrina o en la sana enseñanza, donde se les enseñaron las sanas escrituras del Señor, se están corrompiendo muchas de ellas, hermanos. Por eso es que vemos el panorama en estas iglesias, en la iglesia del siglo XXI, donde tú y yo estamos perseverando. Aparte, ¿verdad? Dice que dejaron de vigilar. Y como ladrón en su arrebatamiento se van a quedar. Esta es la iglesia, hermano, que se va a quedar en el arrebatamiento. Por eso el Señor, amonestando, les pide que estén vigilantes. Porque, hermano, porque en esta etapa de que estamos viviendo de la profecía, en este tiempo profético, Dios está mandando a la iglesia a que sea vigilante. Hermano, hablamos del primer amor, hablamos que tenemos que volver a las primeras obras, hablamos de donde el Señor nos manda a mantenernos fieles, a mantenernos, ¿verdad? A que mantengamos lo que hemos aprendido hasta el final, porque Él nos dará la corona de la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dice en este caso a Sardis la estaba mandando a vigilar. Tienes que vigilar porque vendré como ladrón y no te darás cuenta. Hermano, en este tiempo hay gente que se les ha olvidado vigilar. Tienen los ojos puestos en los materialismo, tienen los ojos puestos en otras cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y se les ha olvidado que Jesucristo está a las puertas, que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Suena la trompeta, sea hoy, sea mañana, sea pasado, y te cogió fuera de base. Entonces tenemos que mantenernos vigilando para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la faz de la tierra. Eso está en Lucas capítulo 21. Entonces, miren qué interesante están estas cosas, hermano. En el versículo del 4 al 5 dice, siempre hay fieles en medio y que sus nombres son bien conocidos por el Señor. O sea, como venimos hablando en estos panoramas donde vemos el engaño de Satanás, donde vemos, ¿verdad?, falsas doctrinas, falsos maestros, donde vemos que la iglesia, muchos de ellas están corrompidas. El Señor siempre tiene un remanente fiel, alabado sea el nombre de Jesús, y Él los conoce. A cada uno de esos remanentes que están en esos lugares, Dios conoce cada uno de sus corazones. Y vamos a ver eso en el versículo 4 y el 5. Mira lo que dice, que lo leímos ahorita. Dice, pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en blanco porque son dignos. ¿Vieron, hermano? Al que vence así, se vestirá de vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Por qué, hermano? Porque en ese momento, ¿verdad?, en esa situación que estamos hablando de la iglesia de Sardis, a pesar de que habían todas este tipo de cosas, siempre Dios tenía un remanente fiel. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese remanente fiel que hoy en día también está. Podremos ver como en muchos lugares se ha corrompido. Hemos visto como en muchos lugares, ¿verdad?, está la corrupción dentro de las iglesias, pero dentro de ese lugar Dios tiene un remanente que no ha doblado sus rodillas ante los baales, que no se ha manchado, que se han mantenido fieles a las sanas doctrinas, batallando con la situación, peleando con la situación, y ese es el remanente que el Señor viene a buscar. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Dice que para ellos son las promesas hermosas. A pesar de la situación en estas iglesias, estos hermanos fieles no se contaminaron ni mancharon sus vestiduras con la maldad, la hipocresía de los demás. Por eso la seguridad del Señor confirma que su nombre está escrito en el libro de la vida o en el rollo de la vida, como está en el último versículo. ¿Por qué? Porque el Señor le está prometiendo a esta gente que los que no se mezclen con ¿verdad?, con ese pecado, con esa idolatría, con esa hipocresía que tenía esta iglesia, la iglesia de Sardis, que decía que tenía nombre de que estaba viva porque ante la sociedad tenía una apariencia de que vivía, pero estaba muerta ante Dios espiritualmente hablando. Pero Dios tenía en ese grupo, en esa iglesia, Dios tenía un remanente que sí era de verdad. Dios tenía un remanente, alabado sea el nombre de Jesús, que sí era real. Un remanente que no había puesto su mirada en la hipocresía ni en la aparentaera. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esa gente, el Señor las conoce. Esa gente con los ojos de fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos que cada vez que el Señor le manda el mensaje a estos ángeles, a estos mensajeros de Dios,
El Señor siempre entra con una carta de presentación diferente de acuerdo a la situación de cada iglesia. Y eso usted lo puede estudiar después, los primeros versículos, ¿verdad? Usted va viendo cuando se presenta el mensaje. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Dice que su nombre estaría escrito en el libro de la vida. Eso es una garantía, hermano. El mismo Cristo le estaba garantizando a esa iglesia y nos garantiza a nosotros hoy día también de que si nosotros nos mantenemos firmes, de que si nosotros nos mantenemos sin manchar nuestras vestiduras en santidad, viviendo para el Señor y no nos mezclamos con la inmundicia, con lo que está en el mundo, nuestro nombre estará en el libro de la vida de seguro. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en día, hermano, hay mucha reputación de espirituales. Ustedes pueden ver de ilustres, de artistas, de mucha unción, ¿verdad? Pero la realidad es que muchos están muertos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Que es una realidad que no podemos negar, hermano. Hay gente que le molesta que se hablen de estas cosas. Pero la realidad es que la Biblia confronta para que tú puedas arrepentirte y venir a la salvación. Ese es el propósito de Jesús hablándole a estas 7 iglesias, que son las iglesias del siglo XXI. Es lo mismo que está pasando en este tiempo. Mucho artistiqueo, mucha farándula, mucha fama, mucho protagonismo, mucho ay, se metió por aquí, se metió por allá, mucho corre y corre, mucha unción, mucha gente profetizando, no, que yo profetizo, que Dios te dice así, que Dios te dice así. Hermano, están muertos espirituales, la mayoría. ¿Por qué, hermano? Porque primero no se cumple lo que profetizan. Tienen doctrinas erróneas que aunque se cumple lo que profetizan, pero no tienen doctrinas conforme a la Escritura, conforme a la Biblia. Están profetizando en la carne. Muchos de ellos están, hermano, buscando protagonismo. Por eso es que en esta iglesia de Sardis Dios le está diciendo, tú dices que vives a frente de la gente. Tú puedes tener 20,000 seguidores, pero de esos 20,000 seguidores, ellos creen que tú estás vivo porque a lo mejor tú haces el live y te pones como el más espiritual, pero la realidad es que estaba muerta. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que el Señor le estaba amonestando a esta quinta iglesia llamada Sardis, para que se arrepintiera de sus obras y volviera otra vez, alabado sea el nombre de Jesús, y retomara lo que el Señor le había dado, hermano. Porque el Señor siempre ha mirado la iglesia con amor. Inclusive a los que se están perdiendo, a los que se torcieron, Dios siempre los mira con amor y Dios siempre le está dando una oportunidad para que se arrepientan y vuelvan al primer amor y vuelvan otra vez a las buenas obras, hermano. Y eso hay que entenderlo. La sexta iglesia, llamada la Filadelfia, una iglesia donde de todas las iglesias es la única que no recibió reproche. Eso está en el capítulo 3, versículo 7. Vamos a leerlo. Dice, vamos a leer desde el 8 en adelante. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí, entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son. Vuelve y menciona a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Para morar a los que moran para probar a los que moran en la tierra. El mensaje de esta iglesia es muy lindo y muy halagador. El mensaje de esta iglesia contiene maravillosas promesas, ya que es la única en la cual no se hicieron reproche. Escuche bien, la iglesia de Filadelfia Jesucristo no les hizo reproche. A pesar de ser un poco débil y pequeña, es comparada con la iglesia del siglo XX. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque esta iglesia dice que se mantuvo firme. Y vuelve otra vez y menciona la firmeza en la doctrina, en la enseñanza bíblica que desde el principio se ha venido enseñando de los siglos, y se compara, los teólogos comparan esta iglesia de Filadelfia con la iglesia del siglo XX, el avivamiento que hubo, el amor por el Señor, los testimonios, los frutos. Vamos a mencionar unos par de ellos ahora. Dice que ardía en amor y pasión por las almas. Dice la llenura del Espíritu Santo, los frutos verdaderos, testimonios de las grandezas y los prodigios de Dios. Era una familia que su amor fraternal hacia los hermanos era intachable.
O sea, era una iglesia, hermano, donde había el amor era intachable, era una iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, fiel, una iglesia que padecía también persecución, pero a la misma vez, en medio de la persecución, en medio, ¿verdad?, de su pequeñez, como la describe la Biblia, se mantuvo fiel. El Señor está diciendo en este tiempo, mantente fiel, mantente fiel. No, pero fue que se dañaron, Yamil, que tú no sabes que en mi iglesia que hicieron esto, mantente fiel. No, pero Yamil, es que tú no sabes que están robando, que si aquello, mantente fiel, mantente fiel. El Señor está diciendo en este tiempo, mantente fiel. Tienes que estar así, mira, con los ojos enfocados en Jesucristo, porque hermano, porque en este tiempo se van a ver muchas cosas espeluznantes, se va a ver robo, idolatría dentro de las iglesias, ocultismo, hechicería. Todas estas cosas se van a ver dentro de las iglesias, pero el Señor le estaba diciendo a estas iglesias, manténgase fiel, porque yo vengo por el grupo de los fieles, por los que se han mantenido, alabado sea el nombre de Jesús, en la doctrina sana, los que se han mantenido sin arrugas, sin mancha, que han lavado sus vestiduras, que no se han contaminado. Por esa gente es que yo voy a venir. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que era una iglesia donde las misiones no faltaban. A pesar que era una ciudad de borracheras, de parranda, alabado sea el nombre de Jesús, se mantuvo firme a no contaminarse como la mayoría. O sea, en esa iglesia, hermano, de Filadelfia, en esa ciudad, dice que era una ciudad de borrachera, de parranda. Se le parece a la de hoy. Se le parece a las ciudades de hoy, hermano, donde las iglesias están siendo luz en medio de las tinieblas. O sea que, hermano, en medio de todo, en medio de la parranda, de la borrachera, del alcoholismo, alabado sea el nombre de Jesús, la iglesia de Jesucristo tiene que mantenerse firme. Hay que mantenerse firme, hermano. Hay que seguir la escritura, la sana enseñanza y olvidarse. Alabado sea el nombre de Jesús, que si el virus, que si aquello, mantente firme, porque al que venciere, Dios le va a dar la corona, al que se mantenga firme. Esto no es, hermano, hay que hablarlo claro. El que se contamine, el que se mezcle, el que manche sus vestiduras, el que no vive en santidad, no va a recibir la corona. Nosotros tenemos que mantenernos, alabado sea el nombre de Jesús, como esta iglesia de Filadelfia que se mantuvo firme, que se mantuvo fiel al Señor Jesucristo, que ese amor, ese primer amor nunca, aleluya, verdad, desfalleció ese primer amor. Alabado sea el nombre de Jesús, por Jesucristo, por su palabra, por sus sanas enseñanzas, nunca pereció. Ellos se mantuvieron rectos, se mantuvieron firmes, predicando el evangelio de Jesucristo para poder alcanzar esa promesa que el Señor les había prometido. El Señor les prometía, Señor, a ese grupo fiel, siempre habían unas promesas. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos también que tenían el problema de los supuestamente judíos, que eran falsos, pero Jesús utilizaría a esta iglesia para traer a los verdaderos a sus pies. O sea, había un grupo de judíos en aquel tiempo que se paseaban en aquellos lugares donde estaban en contra de la iglesia de Jesucristo, hermano. Hoy en día pasa lo mismo. Tenga mucho cuidado, hermano. Hay una secta llamada los mesiánicos, hermano, que aparentemente dice que ellos creen en Jesús, pero la realidad es que no creen en la deidad de Jesucristo. Ellos creen en Jesús como Mesías, pero ellos no creen en Jesús como Dios, como la Trinidad, como, ¿verdad?, en su Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos no creen en eso, no creen en el movimiento del Espíritu Santo. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, no creen en el apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Son muchas cosas donde este grupo sectario mesiánico que se ha levantado en este tiempo, como dijo ahorita, que pasaba también en la otra iglesia, en este tiempo también está pasando. Y el Señor le dice a aquellos que se llaman ser judíos y no lo son, porque en esta iglesia de Filadelfia el Señor le está diciendo, mantente fiel, que de ese grupo de judíos que están por ahí, yo lo voy a hacer llegar a tus pies y ellos van a saber que yo soy Dios. Porque, hermano, porque en este tiempo estamos viendo como miles y miles de judíos se están convirtiendo al cristianismo, ¿verdad? Esa es la iglesia de Filadelfia, donde el judío, el musulmán, alabado sea el nombre de Jesús,
la raza que sea, está viniendo a los pies de Cristo porque ve la fidelidad de una iglesia, porque ve que la iglesia no se ha contaminado, porque ve que la iglesia se ha mantenido firme, predicando el evangelio, se ha mantenido, alabado sea el nombre de Jesús, llevando las buenas nuevas, predicando la sana doctrina, la sana enseñanza, y ese carácter de autoridad que Dios ha depositado en cada uno de nosotros con su Espíritu Santo, ha hecho de testimonio para que los judíos, los musulmanes, los chinos, los africanos, los latinos, los americanos vengan a los pies de Jesucristo, entiendan, alabado sea el nombre de Jesús, que este evangelio los va a llevar a todo aquel que venciera hasta el final a una corona de vida eterna. Poderoso sea el nombre de Jesús. Dice que la promesa hermosa a esta iglesia para su fidelidad a Dios y su evangelio está en el verso número 10. Vamos a ver el verso número 10. Alabado sea el nombre de Jesús. El verso número 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, muchos usan este pasaje para sacarlo de contexto y decir que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero esto es totalmente falso, hermano. Yo creo que usted se haga esta pregunta, hágase esta pregunta a todas las iglesias del Señor que estamos leyendo, todas las iglesias del Apocalipsis, Dios las manda a arrepentirse. A todas, menos a Filadelfia. O sea, de 7 a 6 Dios manda que se arrepientan. A la única que Dios no manda a arrepentirse es a Filadelfia. Miren esto. A esta iglesia por su fidelidad no la va a reprochar para después decirle que va a pasar por la gran tribulación. O sea, que la va a guardar en medio de la tribulación. Como que no hace sentido. Analicemos el pasaje otra vez. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Vieron, hermano? No dice en la hora de la prueba. Cuando estemos en la hora de la prueba, dice de la hora, o sea que no va a estar ahí. Miren esto, bien interesante. Dice que en el contexto griego, en el original, usted puede buscar el logos en el Strong, del griego al español. La escritura dice en ese verso que yo te guardaré fuera de la hora de la prueba. Ustedes, ¿verdad?, que les gusta estudiar la Biblia y buscar en los diccionarios, buscar en las Biblias interlineales. Busquen la Biblia interlineal Strong Logos. Usted puede poner en Google Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 en griego. Y le va a aparecer la página de logos que usan el diccionario Strong. Y ahí usted puede ver ese pasaje del griego al español para que usted vea la diferencia. Y le dice en el original: yo te guardaré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Y mira esto. En la parte de abajo dice que está a punto de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. La iglesia no es moradora de la tierra. La Biblia dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nuestras moradas están allá arriba, en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que Jesús promete que la sacará fuera, hermano. Esta es la iglesia del arrebatamiento. Dice que esta iglesia, porque se mantuvo fiel, la iglesia de Filadelfia, como dije ahorita, es la única que Dios no le hizo un reproche, que Jesús no le hizo un reproche. Esta es la iglesia del arrebatamiento, la amada mía, la perfecta mía, la que no se contaminó con sus vestiduras, la que no manchó sus vestiduras, la que no se mezcló con la hechicería, con la idolatría, con el materialismo, la que no se corrompió. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta es la iglesia que Dios promete sacar. Alabado sea el nombre de Jesús en el arrebatamiento. Dice que esta es la iglesia que se va. La iglesia que se va es la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia de la tipología, ¿verdad?, que estamos estudiando en la iglesia del siglo XXI, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y para terminar, ¿verdad?, que no quiero hacer este video muy extenso, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. La Odisea significa el juicio del pueblo. Y vamos a ver en el capítulo 3, del versículo 14 en adelante, vamos a considerar el 15. Dice: conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío y caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío,
estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y con colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todo aquel que amo. Escuche bien, a todo aquel que amo, sé pues fervoroso y arrepiéntete. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos viendo, hermano, que en esta iglesia era un gran centro comercial. Dice la historia que esta iglesia se paseaba en un centro comercial donde había mucho comercio. Dice que había sido sacudida por varios terremotos. Sus habitantes eran tan orgullosos que no recibían ayuda de nadie. O sea, en este lugar habían ocurrido diferentes tipos de terremotos que habían destruido la ciudad. Y dice la historia que estaban bajo el dominio de los romanos. Pero dice la historia que los romanos no le cobraban impuestos de acuerdo, porque habían pasado tantos terremotos que me imagino yo que le cogieron lástima y no le cobraban impuestos, hermano, para que ellos pudieran, ¿verdad?, restablecer otra vez sus templos y sus iglesias. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero eran tan orgullosos que no querían recibir la ayuda de nadie porque tenían dinero. Era gente comerciante, era gente que, alabado sea el nombre de Jesús, que eran independientes. Dice que era un centro banquero, imagínese usted. Dice que era un centro banquero, orgullosa de sus riquezas, embellecidas por sus hermosos templos y teatros de gran estima. La historia dice que los templos eran hermosos, hermano. Tenían teatros donde la estructura era bellísima, era hermosa. Ellos se jactaban de sus templos, de sus teatros, ¿verdad? Por eso yo digo que Dios se pasaba mandando juicios de terremotos, derrumbándole todos aquellos templos y teatros hermosos donde ellos ponían su mirada, en esos templos hermosos y en esos, ¿verdad?, teatros. Alabado sea el nombre de Jesús, en el cual ellos habían desviado su mirada. Dice que se hizo rica con sus vestidos de lana negra y donde cede una escuela médica que fabricaba un polvo para el tratamiento de la vista. Por eso el Señor le dice, lávate con colirio los ojos para que puedas ver, porque a pesar de que hay una escuela médica en medio de ti, estás ciego. Alabado sea el nombre de Jesús. A pesar, poderoso sea el nombre de Jesús, que tienes vestiduras donde sale de tu ciudad, salen vestiduras de lana, de lino, negras. Alabado sea el nombre de Jesús, estás desnudo. Por eso el Señor usa, alabado sea el nombre de Jesús, que esas tipologías de acuerdo a la situación de cada iglesia. Dice que era autosuficiente y confiaba mucho en su poder económico y político. A causa de esta total independencia venía la tibieza espiritual. O sea, estamos viendo, hermano, que cuando la iglesia pone su mirada, cuando la iglesia se independiza en sus finanzas, en sus conexiones políticas y pone su confianza en esas cosas, empieza la tibieza espiritual. Porque mientras la iglesia dependa de Cristo, mientras la iglesia se mantenga bajita, siempre va a depender de Jesús. Siempre vamos a depender de Cristo. Necesito de Cristo, necesito buscar de Dios, necesito mantenerme en la candela, en el fuego, buscando su presencia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay mucho dinero, cuando hay mucho poder económico, cuando hay poder político o conexiones de poder, la iglesia se corrompe. La gente, alabado sea el nombre de Jesús, pone su mirada y su confianza en estas cosas. Y eso fue lo que le pasó a esta iglesia de la Odisea. ¿Tendremos nosotros iglesia en este siglo XXI de esa manera? Claro que sí, hermano. Es una realidad que no podemos negar. Había mucha dádiva en los templos. Dice la historia que había dádiva, había mucha ofrenda, había mucho diezmo. Pero vidas espirituales tibias, hermano. Y por esto, alabado sea el nombre de Jesús, pensaban que podrían hacer lo que les viniera en gana. O sea que a esta iglesia mantenerse independiente, a esta iglesia de no depender de Jesús ni de su Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Jesús, ni de las cosas que Dios quería hacer a través de su palabra. Ellos se independizaron con su poder económico y ahí fue cuando empezó a decaer su relación, ¿verdad?, espiritual, en convertirse en unos tibios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que Cristo le dice,
si fueras frío o caliente, pero eres tibio y te tengo que vomitar. Alabado sea el nombre de Jesús. En este tiempo pasa lo mismo, hermano. En este tiempo es una realidad. Dios está hablando, Dios está diciendo a la gente, hermano, miren las iglesias del Apocalipsis, desde el capítulo 2 al capítulo 3, miren los ejemplos. Eso es un espejo. Alabado sea el nombre de Jesús para el siglo XXI. Tenemos que mirar en dónde hemos caído, arrepentirnos y seguir caminando. Porque como dije desde el principio, en todas las iglesias Dios tiene un remanente fiel. En todas las iglesias Dios tiene un remanente que se va a mantener firme. Remanentes que se van a arrepentir de sus malos caminos. Porque van hacia la salvación. Van hacia la corona de vida que el Señor prometió a los que vencieren. Alabado sea el nombre de Jesús. La mayoría de las iglesias de este tiempo, de más prosperidad a sus eventos sociales que a la búsqueda y la llenura del Espíritu Santo. Y esto es una realidad. Hermano, en este tiempo estamos viendo que las iglesias se están preocupando mucho por las actividades sociales, que si la mucha fama, la mucha prosperidad y todo este tipo de cosas. Y yo no estoy diciendo, hermano, que el Señor no bendiga, que el Señor no prospere. Claro que sí, el Señor prospera, el Señor bendice, el Señor, ¿verdad?, ayuda a los pastores para que puedan echar hacia adelante. El problema es que la gente ha ponido la mirada en esta prosperidad, en el dinero. La Biblia dice que el amor, ¿verdad?, la raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Por qué, hermano? Porque esas raíces empiezan a corromperse, empieza la vanidad. Empieza la gente a amar más el dinero que la palabra de Dios, que su Espíritu Santo. Entonces ponen prioridades en actividades sociales para llenar la iglesia, en actividades sociales para que se llene el templo. Alabado sea el nombre de Jesús, pero se les olvidó que es mejor tener una iglesia de 4 gatos llenos del Espíritu Santo a tener 15,000 personas y que de esos 15,000 se salven 100. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Esto era lo que estaba pasando con esta iglesia llamada la Odisea. Pero al final de todo este túnel negro, Cristo ofrece la llave del arrepentimiento real para salvar, restaurar y levantar. En el versículo 19 lo podemos ver y vamos a leerlo. Dice en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabondazos. Alabado sea el nombre de Jesús. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, el Señor le está prometiendo que a través, aunque se vea el túnel negro, aunque se vea la situación adversa, aunque se vea que no hay esperanza, el Señor te está diciendo, mantente fiel hasta lo último y te vas a sentar conmigo en mi trono. No te contamines. Alabado sea el nombre de Jesús. No te contamines, hermano. No te llenes de doctrinas falsas. No te llenes de enseñanzas que no te van a hacer crecer. No te llenes, alabado sea el nombre de Jesús, de tanta babosería y tanta cosa que está hablando la gente en este tiempo, hermano, para desviar al verdadero creyente de las cosas que Dios ha estipulado en su escritura. Y es bien importante entenderlo, porque Cristo no quiere que su iglesia se manche más. Hermano, imagínese usted, ¿verdad?, a los hombres que me están viendo y a las mujeres también, pero especialmente los hombres, que usted se va a casar y usted está esperando a su novia en la iglesia y la novia entre con el vestido blanco de novia lleno de manchas, con barro. Hermano, usted va a decir, pero ¿y qué le pasó a la novia? Pasó por un revolú antes de llegar aquí. Así mismo, hermano, Dios Jesucristo quiere su novia cuando vengan las bodas del Cordero. Cristo va a llevarse una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, hermano, que no se contaminó con el pecado. Hermano, que no mezcló la hechicería, la idolatría, que no puso su mirada en las cosas de este mundo, en el dinero, en la fama. Hermano, son cosas donde Cristo no quiere que la iglesia se contamine con nada de eso, hermano. Pero hoy en día no quieren escuchar esta palabra. Hoy en día no quieren hacer caso a esta palabra, hermano. ¿Por qué? Porque les aprieta la llaga. Por eso el Señor me trae con esta palabra y resumiendo, alabado sea el nombre de Jesús, lo que hemos estado estudiando. Dice que la iglesia de Éfeso tiene doctrina sana, pero es deficiente en el amor. La de Esmirna era pobre, pero rica en el Señor. La de Pérgamo era fiel en medio de la persecución,
pero deficiente en medio de la disciplina. En Éfeso las primeras obras fueron más grandes que las últimas, mientras que en Tiatira las últimas fueron más grandes que las primeras. Escuche bien, en cuanto a Sardis, ninguna de sus obras fueron buenas. Esmirna estaba para heredar una corona de vida, pero Sardis, teniendo nombre de vida, estaba muerta. Escuche bien, estaba muerta. Dice, Filadelfia ardía en fervor, mientras la Odisea no era ni fría ni caliente, era tibia. Es lindo notar que en las 7 cartas hay promesas distintas para diferentes tipos de iglesias. Alabado sea el nombre de Jesús en aquel tiempo, pero que hoy en día, en el siglo XXI, es una sola iglesia. Y el Señor le está amonestando. El Señor le está diciendo a la gente, mantente firme. Yo sé que estás viendo muchas cosas. Mira, hermano, yo vi muchas cosas. Hermano, hay gente que está viendo cosas, hay gente que me está viendo y que va a ver este video después. Yo sé que estás viendo muchas cosas. Gente que se hacen llamar cristianos y no lo son. Hermano, pastores que se hacen llamar pastores y no lo son. Profetas que se hacen llamar profetas y no lo son. Predicadores, evangelistas que se hacen llamar evangelistas y no lo son. Yo lo sé que lo estás viendo. Yo sé que estás viendo el robo del diezmo, el robo de la ofrenda. Yo sé que estás viendo cómo la iglesia se está corrompiendo, pero no te dañes. Pero no te corrompas como ellos. Mantente firme, alabado sea el nombre de Jesús, que para ti es la promesa, para mí es la promesa, para aquellos que no nos hemos contaminado con las obras de Satanás, con las malicias, hermano, con las doctrinas falsas, con la idolatría, la hechicería, porque hoy en día, hermano, en aquel tiempo la idolatría era así de muñecos de yeso, de oro, de plata, de madera. Alabado sea el nombre de Jesús, que aunque hoy en día se ve eso también, pero la idolatría de hoy en día es el materialismo, hermano. El humanismo. No, es que somos humanos, que Dios entiende. Hermano, Dios está llamando a una iglesia santa que se prepare, que busque su rostro, como le dijo a la iglesia, búscame en tu primer amor. Búscame, no manches tus vestiduras, mantente santo, no te mezcles con el mundo. Límpiate, alabado sea el nombre de Jesús, porque esa iglesia de Filadelfia que estaba limpia, que se mantuvo fiel, cuando suene la trompeta, esa es la iglesia que se va. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no van a ser muchos, hermano. La Biblia lo dice, no van a ser muchos. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos los escogidos. De la gente que Dios está llamando, la Biblia dice que Dios ha llamado el mundo entero. Pero de ese mundo entero que Dios ha llamado, pocos son los que se van a mantener limpios en este tiempo. Así que yo espero, alabado sea el nombre de Jesús, que usted se haya edificado con esta palabra. Busque bien, hermano. Yo solamente le estoy dando, ¿verdad?, un pisco labi para que usted busque estas historias de estas iglesias en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y usted vea, hermano, cuando yo leía, yo decía, Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Todo creyente tiene que tener el primer amor de la primera iglesia, de la segunda, de la tercera, de la cuarta. Siempre hay algo en una de esas iglesias que usted va a encontrar que a usted le hace falta, hermano. A lo mejor usted tiene que volver a las obras, a lo mejor usted tiene que volver a la vigilancia, ¿verdad? Que Dios manda a una de las iglesias a vigilar, como dije ahorita. O sea, cada uno de nosotros tenemos que vernos en ese espejo, aleluya, y arrepentirnos de corazón y caminar a lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Sigamos orando, hermano, por las personas, ¿verdad? Por las personas que están siendo afectadas por este virus, como, ¿verdad?, hicimos al principio. Sigamos clamando. Si usted tiene alguna petición, usted me puede escribir al video o me puede escribir por Facebook. Mucha gente sabe de los que me escriben que he estado orando por ellos, he estado, ¿verdad?, clamando ante el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un tiempo de oración, es un tiempo de clamar, de interceder. Los que verdaderamente son ministros del Señor y los verdaderamente tienen ministerio, es un servicio al pueblo, hermano. Orar por el pueblo, gente que está perdiendo las vidas, familias que están quedando sin padres, sin madres, gente, millones. Hoy yo vi que 16 millones de personas se quedaron sin empleo en los Estados Unidos, hermano. Esto es algo impresionante. Por eso es que nosotros tenemos que interceder a nuestro Padre para que Dios tenga misericordia. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento, como estudiamos en las 7 iglesias. Ese verdadero arrepentimiento te va a llevar a la vida eterna. Esa fidelidad en Dios, en Cristo. Esa fidelidad que Dios le prometió a Filadelfia.
esa fidelidad que Dios le prometió a cada uno de ese remanente que estaban en esas diferentes iglesias, aunque se veía el panorama difícil. Como dijo ahorita, había mucha maldad, había mucho pecado, borrachera, idolatría, fornicación, habían tantas cosas en estas iglesias del Apocalipsis, pero Dios siempre mantenía un remanente que le decía: mantente fiel, sin importar lo que veas, sin importar lo que oigas. Dios te está diciendo en esta noche, alabado sea el nombre de Jesús, mantente fiel, gloria al Señor. Así que yo espero que se hayan gozado. Comparte el video, dele share, hermano, para que los demás sean edificados también con esta palabra. Espero que este pequeño estudio, ¿verdad?, que hicimos de las iglesias sea de su agrado, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Y si no, pues mándale un mensaje a aquel que está allá arriba. Yo solamente soy un cartero. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde y hacia adelante en el Señor. Peace.